Soy Helena, conocida como Helena de Troya, aunque mi vida comenzó mucho antes de que esa ciudad se convirtiera en el escenario de uno de los conflictos más legendarios de la antigüedad. Mi historia comienza con un truco divino y una pasión desenfrenada. Mi padre fue Zeus, el rey de los dioses, quien no era ajeno a las transformaciones y engaños para satisfacer sus deseos. En el caso de mi madre, Leda, Zeus se transformó en un majestuoso cisne para acercarse a ella. Leda, deslumbrada por la belleza del ave, no pudo resistir su atracción, y así, de su unión con el dios, nací yo, junto a mis hermanos, Castor, Pólux y Clitemnestra. Mi belleza fue evidente desde el principio, y muchos decían que ningún mortal ni inmortal podía compararse conmigo. Esta belleza no solo me trajo admiración, sino también problemas y desafíos que marcarían mi destino y el de muchos otros. Crecí en Esparta, bajo el cuidado de mi madre y mi padre mortal, Tíndaro, el rey de Esparta. La vida en el palacio era grandiosa, llena de lujos y privilegios, pero también de responsabilidades y expectativas. Desde joven, supe que mi destino no sería sencillo, mi belleza y mi origen divino eran tanto un don como una carga. Cuando alcancé la edad adecuada, mi padre organizó un concurso para seleccionar a mi esposo. Los pretendientes eran muchos y todos poderosos, príncipes y reyes de diversas partes de Grecia vinieron a Esparta, ansiosos por ganar mi mano. Entre ellos estaban Menelao, el príncipe de Micenas, y otros héroes que se harían famosos en las historias de la guerra y la mitología. El concurso fue tenso, pero al final, Menelao fue el elegido, no solo por su fuerza y valor, sino también por su riqueza y poder. Así me convertí en su esposa y reina de Esparta. Sin embargo, mi corazón nunca se llenó completamente con este matrimonio. Mi belleza seguía siendo un imán para los deseos y ambiciones de otros, y pronto, un encuentro inesperado cambiaría el curso de mi vida y la historia de toda Grecia. La paz en mi vida como reina de Esparta fue efímera. Una cadena de eventos desencadenados por las deidades nos llevó a uno de los episodios más fatídicos de mi vida, el juicio de París. Todo comenzó en una boda divina, la de Peleo y Tetis, a la que fueron invitados todos los dioses, excepto Eris, la diosa de la discordia. En su resentimiento, Eris arrojó una manzana dorada entre los invitados, destinada para la más bella. 3 diosas reclamaron la manzana, Hera, Atenea y Afrodita. Incapaces de decidir entre ellas, recurrieron a Zeus, quien, en su sabiduría o quizá cansado de tantos conflictos, decidió que un mortal resolvería el dilema. París, el príncipe troyano, fue elegido para juzgar. Cada diosa intentó sobornarlo con promesas tentadoras, Hera le ofreció poder y reinos, Atenea le prometió sabiduría y victoria en la guerra, y Afrodita, en un acto de seducción y astucia, le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo, yo, Helena. París, joven y enamorado de la idea del amor perfecto, eligió a Afrodita y con ello selló mi destino. Cuando París llegó a Esparta como huésped, no podía prever lo que vendría. La hospitalidad era sagrada para nosotros, y lo recibimos con todos los honores. Sin embargo, bajo la influencia de Afrodita, no pudo resistir mis encantos y yo, cautivada por él de alguna manera inexplicable, olvidé mis deberes como esposa y reina. Algunos dicen que fue el poder de Afrodita lo que nos unió, otros creen que había un deseo latente en mi corazón por una vida diferente. Así, una noche, París y yo abandonamos Esparta, y con él me fui a Troya, dejando atrás a Menelao y a nuestra hija, Hermione. Este acto, más que cualquier otro, desencadenó una cadena de eventos catastróficos. Mi desaparición fue vista no solo como una afrenta personal a Menelao, sino como una violación de las leyes sagradas de la hospitalidad y el honor. Menelao, humillado y enfurecido, convocó a los antiguos pretendientes que habían jurado proteger mi matrimonio. Este juramento los unió bajo un solo estandarte, y así comenzó la gran alianza griega que zarpó hacia Troya, dando inicio a la guerra que duraría 10 años y que sería cantada por poetas durante siglos. En Troya, encontré una nueva vida, rodeada de los muros impenetrables de la ciudad y bajo la protección de París y su familia real. Pero la sombra de la guerra se cernía sobre nosotros, y sabía que mi presencia allí era tanto un trofeo como una maldición para los troyanos. La tensión crecía día a día, y el conflicto que había empezado por mi belleza prometía consumirnos a todos. La llegada de los griegos a Troya marcó el inicio de un conflicto que se prolongaría por 10 largos años. Las flotas comandadas por Agamenón, el hermano de Menelao, abarrotaron las costas troyanas, y los guerreros desembarcaron listos para reclamarme y vengar la afrenta hecha a Menelao y a toda Grecia. Desde las murallas de Troya, observaba el campamento griego y sentía el peso de la responsabilidad y la culpa. Aunque mi vida en Troya era lujosa, no podía ignorar que mi presencia allí era la causa de tanto sufrimiento. Mi esposo, París, a menudo se encontraba en el centro del conflicto, defendiendo nuestra unión y la honra de su ciudad. Pero a pesar de su valentía, sabía que la guerra se extendía mucho más allá de él y de mí. La guerra se caracterizó por numerosos enfrentamientos entre héroes legendarios. En los primeros años, las batallas eran sangrientas e indecisas. Los griegos y los troyanos se enfrentaban con ferocidad, pero ninguno lograba obtener una victoria definitiva.
Entre los héroes más destacados estaban Aquiles, el invencible guerrero griego, y Héctor, el noble príncipe de Troya. Aquiles, con su fuerza sobrehumana y su furia en la batalla, fue el mayor campeón de los griegos. Sin embargo, su orgullo y su ira también lo hicieron vulnerable. Cuando Agamenón, en un acto de arrogancia, le arrebató a su esclava Briseida, Aquiles se retiró del combate, lo que dio a los troyanos una ventaja momentánea. Héctor, por su parte, era el pilar de la defensa troyana. Valiente y honorable, luchaba no solo por su familia y su ciudad, sino también por un futuro para su hijo, el pequeño Astianacte. Héctor y Paris, junto con otros héroes troyanos, defendían las puertas de Troya con todas sus fuerzas. Los dioses también jugaban su parte en esta guerra, interviniendo a favor de uno u otro bando. Zeus, Hera, Atenea, Apolo y Afrodita eran solo algunos de los que influenciaban el curso de los eventos, a veces en formas sutiles y otras veces de manera directa y devastadora. La lucha de los mortales era un reflejo del conflicto divino, con cada dios apoyando a sus favoritos y complicando aún más la situación. En medio de este caos, yo me encontraba atrapada en un dilema moral. Aunque Paris me trataba con amor y respeto, no podía evitar pensar en Menelao, en mi hija Hermione, y en todos los hombres que estaban muriendo por mi causa. Sabía que era vista como una traidora por muchos, y esa carga pesaba en mi corazón. La guerra alcanzó un punto crítico con la muerte de Héctor a manos de Aquiles. Fue un duelo épico, un choque de titanes que resonó en las murallas de Troya. La pérdida de Héctor fue un golpe devastador para los troyanos. Aquiles, en su furia, no solo mató a Héctor sino que también deshonró su cuerpo, arrastrándolo alrededor de las murallas de la ciudad. Fue solo la intervención de Príamo, el rey de Troya y padre de Héctor, lo que devolvió el cuerpo del héroe a su familia para recibir un entierro digno. A medida que la guerra se prolongaba, la desesperación y la fatiga se apoderaban de ambos bandos. Las pérdidas eran incalculables, y la sombra de la muerte acechaba a todos. Sin embargo, aún quedaban muchos más enfrentamientos y tragedias antes de que el destino final de Troya y el mío propio se decidieran. Después de años de sangrienta guerra, tanto los griegos como los troyanos estaban exhaustos. La muralla de Troya seguía en pie, y los troyanos, aunque debilitados, mantenían su resistencia. Sin embargo, los griegos, liderados por Odiseo, urdieron un plan ingenioso y engañoso para poner fin al conflicto de una vez por todas. El plan del caballo de madera, conocido como el caballo de Troya, fue un estratagema audaz. Los griegos fingieron retirarse, dejando atrás un gigantesco caballo de madera como ofrenda a los dioses para asegurar un viaje seguro a casa. Dentro del caballo se ocultaron algunos de los mejores guerreros griegos, incluido Odiseo. El resto de las tropas griegas se retiraron a una isla cercana, simulando una partida definitiva. Cuando los troyanos encontraron el caballo, la mayoría lo vio como un regalo de los dioses y un símbolo de victoria. Hubo voces de advertencia, como la de Laocoonte, quien sospechó un truco y lanzó su lanza contra el caballo. Sin embargo, los dioses estaban decididos a que la treta tuviera éxito. 2 serpientes marinas enviadas por Atenea mataron a Laocoonte y a sus hijos, silenciando sus advertencias. Esa noche, los troyanos, confiados en su victoria, llevaron el caballo dentro de las murallas y celebraron su aparente triunfo. Hubo banquetes, música y danzas, y la ciudad entera se entregó a la celebración y al descanso, olvidando las precauciones de la guerra. En medio de la noche, mientras Troya dormía, los guerreros ocultos en el caballo salieron y abrieron las puertas de la ciudad a las fuerzas griegas que habían regresado en silencio. Los griegos entraron en la ciudad y desataron un ataque feroz y devastador. La sorpresa y la traición fueron totales. Los troyanos, tomados desprevenidos, no pudieron organizar una defensa efectiva. La ciudad que había resistido tanto tiempo cayó en una sola noche. Los griegos saquearon Troya, matando a muchos de sus habitantes y quemando edificios. Paris, mi esposo, murió en combate, dejando a Troya sin uno de sus príncipes. Príamo, el venerable rey, fue asesinado en el altar de Zeus por Neoptólemo, el hijo de Aquiles. En medio del caos, mi propio destino pendía de un hilo. Temía por mi vida, sabiendo que para muchos yo era la causa de todo este sufrimiento. Menelao, enfurecido y herido por la traición, finalmente me encontró. Los relatos varían, pero en ese momento crucial, mi belleza y quizás algún vestigio de amor pasado suavizaron su corazón. Algunos dicen que me perdonó al instante, otros que fue Atenea quien lo convenció de no matarme. De cualquier manera, fui llevada de regreso a Esparta con Menelao. La caída de Troya fue completa y devastadora, un fin trágico para una ciudad orgullosa y poderosa. Las mujeres troyanas que sobrevivieron fueron llevadas como esclavas, y la grandeza de Troya se convirtió en ruinas y cenizas. Para mí, el retorno a Esparta marcaba el inicio de una nueva fase de mi vida, llena de reflexiones y arrepentimientos por la guerra que mi presencia había desencadenado. La guerra de Troya, aunque terminada, dejó cicatrices profundas en todos los involucrados, y su historia sería contada y recontada a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una leyenda inmortal de amor, traición y destino.
El viaje de regreso a Esparta fue un retorno a lo conocido, y al mismo tiempo, a lo desconocido. Había pasado tanto tiempo desde que había dejado mi hogar, y las cicatrices de la guerra, tanto físicas como emocionales, eran profundas. Menelao, aunque me perdonó, estaba marcado por la pérdida y el sufrimiento que mi partida había causado. De vuelta en Esparta, intentamos reconstruir nuestras vidas. La hija que había dejado atrás, Hermione, ahora era una joven mujer. Su mirada contenía preguntas, resentimiento y la tristeza de haber crecido sin su madre. Mi relación con Menelao también había cambiado. Aunque había clemencia en sus ojos, la confianza y la inocencia de nuestra unión anterior se habían desvanecido. Intentamos encontrar consuelo en la rutina y en el palacio, pero el espectro de la guerra siempre estaba presente. La historia de Troya y de nuestro regreso se extendió por toda Grecia, convertida en mito y leyenda. Poetas como Homero cantaron las glorias y las tragedias de la guerra en sus épicas. La Ilíada narraba las heroicas batallas y las hazañas de los guerreros, mientras que la Odisea relataba las arduas travesías de los héroes que intentaban regresar a casa. Aunque mi papel en estos relatos a menudo se veía con desprecio y culpa, sabía que mi historia era solo una parte de un todo mucho más grande. La vida en Esparta se estabilizó lentamente. Menelao y yo gobernamos con justicia, tratando de traer paz y prosperidad a nuestro reino. Sin embargo, los recuerdos de la guerra y de Troya nunca me abandonaron. Me preguntaba constantemente sobre el verdadero precio de la belleza y la influencia de los dioses en nuestras vidas mortales. La paz en mi corazón era difícil de alcanzar, pero encontré consuelo en la familia y en los deberes de la realeza. Con el tiempo, Menelao y yo envejecimos. Nuestra hija, Hermione, se casó y tuvo su propia familia, y la vida siguió su curso. Las generaciones siguientes escucharon nuestras historias y aprendieron de nuestras experiencias, aunque los detalles a veces se mezclaban con la leyenda y la ficción. La guerra de Troya, en última instancia, se convirtió en una lección de la fragilidad de la paz y del costo del orgullo y la venganza. Para mí, Helena, fue un recordatorio constante de las decisiones tomadas y las vidas afectadas. Mi belleza, que una vez fue mi mayor don, se reveló como una espada de doble filo, trayendo tanto admiración como destrucción. En los últimos años de mi vida, reflexioné mucho sobre el papel que los dioses y el destino jugaron en nuestra historia. Comprendí que, aunque éramos peones en sus juegos divinos, también teníamos el poder de elegir nuestras acciones y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Así, mi historia, la de Helena de Troya, se convirtió en un recordatorio eterno de que la belleza, el amor y el poder son fuerzas que deben manejarse con sabiduría y precaución. Aunque mi nombre siempre estará ligado a la guerra y la traición, también espero ser recordada como alguien que, al final, buscó redención y paz en un mundo marcado por el conflicto.